Buenas, hoy nos acompaña Alonso Bogantes, él es gerente general de Matra, acá en Costa Rica. Don Alonso, si no me equivoco, tiene 8 años de ser gerente general de Matra. Matra precisamente cumple 60 años de operaciones y bueno, es una de las grandes e importantes empresas aquí en Costa Rica, con un portafolio amplísimo a nivel de alquiler y venta de maquinaria, tanto ligera como pesada, camiones, equipo agrícola, oficinas móviles, equipo ligero, pavimentos concretos, motores marinos, plantas eléctricas, movimientos de tierra, transporte público. De lo que Correcto. logré ver, don Alonso me corregirá, viendo en su sitio web, es un catálogo. En el catálogo de alquileres hablamos de 50 ofertas. Don Alonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la llamada y por hacernos partícipe de, de su programa y de esta entrevista. Sí, nuestra oferta es muy amplia, no solo porque representamos más de 30 marcas, sino porque también tenemos una amplia cantidad de líneas dentro de esas marcas, lo que nos lleva, ya usted describió las industrias, no las voy a repetir, pero eso nos lleva a tener un portafolio que básicamente atiende, yo diría que la totalidad de los segmentos que se registran en el índice mensual de actividad económica. Nosotros atendemos prácticamente a empresas de todos los sectores. Cuando se trata de construcción es muy evidente, o de agrícola, porque tenemos equipo pesado para esas industrias, pero tenemos productos como por ejemplo generación eléctrica, y ahí atendemos pues edificios, hogares, y otra serie de productos y líneas de la línea de renta, ¿verdad? Que son equipos que nosotros le alquilamos a muchos clientes que también se desarrollan en muchas industrias. Entonces, hemos estado a lo largo de los años, tenemos casi 70 años ya de existir, y hemos siempre estado de la mano de quienes producen en este país. Don Alonso, viendo un poquito, incluso notas que este servidor logró darle cobertura a su marca, a la marca Matra, entre 2019 e inicios, enero de este año, prácticamente Matra ha invertido cerca de 25 millones de dólares. Sí, los 25 millones están relacionados directamente a la apertura de la nueva central, la sede central en Coyol de Alajuela. Nosotros hace 4 años iniciamos un proyecto que fue pasarnos de nuestras antiguas instalaciones en Lindora, en donde habíamos estado por 25 años, eh, y decidimos pasarnos a Coyol, básicamente, por un lado, porque el tipo de negocio que atendemos en Lindora es una zona muy saturada comercialmente, y nuestro negocio no necesita eh, ese tráfico tan intenso de esa zona. Y al convertirse en un lugar más comercial, se abre al mismo tiempo la posibilidad. El grupo tiene una rama de desarrollo inmobiliario, y pues el grupo le está apostando también a un proyecto inmobiliario en donde estaba más antes en Indora. Pero sí, además de esos 25 millones relacionados a Coyol, tenemos 16 sucursales en todo el país, y en algunas de ellas hemos invertido sumas importantes de dinero en los últimos años. Voy a hacer mención, y abro comillas, de cuando se inauguró el edificio de Coyol. El presidente de la empresa dijo: eh, esto es lo que hace la diferencia entre empresas que piensan en el largo plazo y empresas que no lo hacen. Nosotros sí pensamos en el largo plazo, y aun y cuando la cosa ya estaba complicada el año pasado, pues nosotros sí decidimos avanzar con el desarrollo, y el año pasado nos movimos a esta nueva localización, que es un edificio mucho más moderno y que reúne condiciones para atender a nuestros clientes, ¿no? Precisamente en el tema de clientes, recuerdo en una cobertura que realicé nuevamente para su marca, se hablaba el año pasado de un crecimiento de clientes entre un 5 y un 8%. Sí, lo que nunca ha cambiado en estos años es cuando Matra toma la decisión
y en la estrategia que definimos de ampliar nuestra cobertura geográfica. Pasamos de 6 sucursales que se tenían en el 2012 a 16 que tenemos hoy. Eso amplió enormemente la cantidad de clientes que nosotros atendemos. Entonces, pasamos de ser una empresa que cubría pocos clientes, o bueno, nunca han sido pocos, pero digamos en relación a los que atendemos hoy, pues prácticamente nosotros hemos duplicado la cantidad de clientes que atendemos. Y eso lo hemos logrado por la cercanía geográfica y, y por la diversidad de marcas, ¿verdad? También cuando teníamos 6 sucursales, teníamos menos de 15 marcas y eso se duplicó. Entonces, obviamente que ahí se nos han abierto mercados que no atendíamos antes. Le voy a citar un ejemplo. Matra no tenía productos para atender el sector portuario y hoy sí tenemos maquinaria que vende equipo portuario. Entonces eso en Punta Arenas y en Limón nos ha ampliado enormemente la cantidad de clientes que demandan esos productos y que a la vez eso nos permite transitar hacia otros, hacia poderles vender también las marcas que tradicionalmente tenemos. Don Alonso, sé que de repente la pregunta puede ser o sonar un poco ilógica por lo que está pasando en estos momentos, la crisis que genera el COVID-19 en la economía nacional. ¿Cómo ha percibido Matra el impacto generado por la pandemia? Bueno, nosotros, al igual que la mayor parte de las empresas, por no decir todas, el impacto que hemos tenido es una reducción importante en los ingresos. Independientemente de que algunas empresas hayamos tenido la flexibilidad para sortear el problema en mejor medida que otras, el golpe en los ingresos es el impacto más importante y de ahí que eh, los gerentes de la empresa pues tenemos que ser suficientemente creativos para buscarnos las formas de sortear estas crisis. Y pues ahí viene obviamente eh, el, el, lo, que, lo que tradicionalmente se dice, que es que las crisis traen pues una creatividad adicional que no se tiene en épocas más estables y hace pues que de las crisis siempre sale algo bueno. ¿Cuál ha sido, don Alonso, la fortaleza de Matra para que esa creatividad que proviene de su gerencia esté teniendo un éxito hoy? Bueno, la gente, una empresa es su gente. El éxito viene de lograr conformar un equipo gerencial eh, que tenga el liderazgo suficiente para poder llevar la empresa en épocas de crisis. Eh, y eso pues solo se logra pues a través de los años practicar constantemente y conformar ese equipo en donde se desarrollen lazos de confianza y en donde a punta de prueba y error pues se va saliendo de la incertidumbre, ¿verdad? Estos son momentos difíciles porque la incertidumbre es muy profunda. O sea, no es igual que las crisis de hace unos años, que estaban enfocados en ciertos sectores, sino que esta es una crisis de salud pública que básicamente impacta pues, todos los sectores de la economía de una u otra forma. Entonces ahí se necesita pues prácticas gerenciales para lidiar con esto en todos los ámbitos, ¿verdad? Don Alonso, conversando con el presidente de la Cámara de Construcción hace un par de semanas atrás, me mencionaba que el sector construcción ha tenido un comportamiento de receso que ya puede cumplir, cuidado, si no los 3 años. Desde la oferta de Matra, ¿ha percibido este comportamiento y cómo lo han solucionado con sus clientes? Sí, bueno, lo que usted dice es correcto. Del 2018 al 2019, el índice mensual de actividad económica ya mostraba una desaceleración importante en el sector de la construcción, afectado principalmente por la construcción vertical, que lleva varios años de venir mostrando tasas de crecimiento.
Y del 2019 al 2020, antes de la crisis, ya se tenía también otro tanto de desaceleración. De hecho, en el primer trimestre de este año, si usted se fija, todas las industrias ya habían recuperado antes de la crisis y el sector construcción seguía estando desacelerado, tasas de menos 10% respecto al año anterior. Ahora, dentro del sector de construcción está lo que es el sector de construcción de obra pública y el sector de construcción de privado. Nosotros, al tener la marca Caterpillar y atender el sector de construcción principalmente de obra pública, hemos tenido la suerte de que el gobierno ha estado impulsando, porque es uno de los mecanismos que tiene para paliar esta crisis, es incentivando la obra pública, ¿verdad? Tienen préstitos aprobados con organismos multilaterales y es un tema que es el tema recurrente que tenemos muchos años de estar conversando, que es la falta de ejecución de esos proyectos. Entonces la crisis viene a darle cierto margen de maniobra al gobierno para poder echar a andar algunos de esos proyectos con mayor celeridad y además es una de las pocas alternativas que ha tenido este gobierno de poder dinamizar el sector de construcción. Lo que sí es cierto es, y bueno, y en ese ámbito de la construcción, pues tenemos clientes muy importantes que tienen mucho trabajo, gracias a Dios, inclusive en esta época. El sector de construcción vertical, oficentros, desarrollo inmobiliario, de casas y de oficinas y demás, eso se viene desacelerando desde antes de la crisis y ahora con la crisis, pues por supuesto que uno lo que piensa es que va a terminar de frenar lo poco que se tenía pensado desarrollar y lo que estamos viendo en estos meses es básicamente el efecto inercial que se genera por aquellos proyectos que se habían iniciado antes de la crisis. Pero cualquier persona con un poquito de sentido de, haciendo la lectura de lo que se prevé para los próximos meses, cualquiera pensaría que es difícil que el sector de construcción vertical vaya a recuperarse, sino hasta más allá del 2021. Sí, incluso conversando con un analista, Guido Mora, también hace un par de semanas atrás, daba una o preveía un diagnóstico totalmente negativo para el sector económico y se habla de incluso a nivel general en una recuperación país de cerca de una década. ¿Cuál va a ser el papel de las empresas en todo este proceso? Sí, bueno, yo prefiero no hacer estimaciones de tantos años, además de que no nos toca, quienes estamos al frente de las empresas, pues el largo plazo lo consideramos básicamente para hacer los ajustes en planes estratégicos que típicamente no deben de superar los 5 años. Pero yo sí creo, yo estoy de acuerdo en que esa recuperación no la vamos, o sea, yo pienso que el segundo semestre va a estar un poquito complicado y pienso que en el 2021 la recuperación va a ser lenta. Es evidente que en estas crisis la caída es muy abrupta y la recuperación es muy lenta. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque si usted es el dueño de un restaurante y le ha costado muchísimos años lograr una clientela recurrente, si se enfrenta a una crisis de esta, en donde básicamente no puede atender a nadie, pues usted se va a la quiebra en unas pocas semanas. ¿Verdad? Ya hemos visto muchos casos de esos. Si alguno de estos empresarios tiene la habilidad de recuperarse y de salir de nuevo, pues el proceso de volver a ganar clientela y volver a activarse económicamente es mucho más lento. Y ese ejemplo sencillo pues nos da una idea de que eso se repite prácticamente en todas las industrias. ¿Verdad? Entonces la habilidad está más en poder sobrellevar esta crisis y quienes están más afectados pues tendrán que echar mano de muchos más recursos para sobrellevarlo y quienes no estamos tan afectados pues simplemente ser responsables en el manejo financiero de la empresa. Una de las mayores preocupaciones, y así me lo han dado a conocer empresarios con los que he conversado, es precisamente que hoy cada vez más están vigilantes al flujo de caja. Están casi estrictos en el tema de flujo de caja. Desde Matra, ¿cómo están manejando el tema de flujo de caja? Preguntando. De la misma forma, Cristian. El flujo de caja es el flujo sanguíneo que permite que básicamente que uno pueda levantarse, caminar
y atender el día a día. Sin flujo de caja, básicamente estás muerto. Y la forma de hacer eso es siendo muy responsable, siendo austero, pero principalmente con mucho sentido común, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es de que no te cuenten el cuento, sino poder uno contarlo y hacer los ajustes cuando sean necesarios. Para eso, pues, ¿qué se necesita? Se necesita tener información relevante para tomar decisiones anticipadas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo afecta lo que está pasando en el mundo a la industria en la cual yo participo? Eh, por ejemplo, vemos casos de éxito, gente que pudo hacer la lectura correcta, estas empresas que están haciendo caretas o mascarillas, que adoptaron sus procesos productivos para poder atender esto, pues son ganadores. Las empresas que están en zonas francas y que atienden el sector de salud, dichosamente Costa Rica tiene una industria enorme y de dispositivos médicos es lo que ha sostenido mucho de la exportación y de la producción local. Y básicamente cambiar las prioridades. El flujo de cajas se atiende desde otra óptica. El discurso cuando no hay crisis es básicamente cómo somos innovadores, cómo generamos ingresos o cómo ganamos participación de mercado. Pero cuando estamos en épocas como estas, las decisiones son más críticas y se centran en el control de costos y en el mantenimiento de la liquidez. Precisamente viendo la fortaleza que tiene Matra, y me permite decirlo, precisamente la gran diversidad de oferta que tiene en su portafolio, considera que de alguna manera es lo que vuelve sostenido ese flujo de caja en Matra, o le hace falta algo más. ¿Usted siente que le hace falta algo más, como diversificar en una nueva oferta? Nosotros estamos suficientemente diversificados, pero eso pasa en gran parte por actuar. Matra actúa en un país que es pequeño. Y cuando digo pequeño, lo digo como una ventaja, ¿verdad? Los costarricenses eh, somos gente que sabe desarrollar y somos muy creativos para desarrollarnos en circunstancias en donde nos tenemos que mover en un mercado de 5 millones. Pero aquí pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Costa Rica están todas las marcas de vehículos y están todas las marcas de maquinaria y así con la industria que usted se ponga a analizar. Aquí hay de todo. La verdad es que el tico es empresario y es arriesgado. Yo no deseo más diversificación de marcas y tampoco deseo más diversificación geográfica, pero evidentemente la estrategia que hemos seguido en los últimos años es lo que nos está permitiendo sortear esta crisis de una mejor manera. Y eso tiene que ver no solo con la crisis, sino más que todo con el comportamiento del consumidor. El costarricense cada día quiere salir menos de donde vive. Entonces, el agricultor que está en San Carlos, pues quiere que lo atiendan en San Carlos. Hace unos años no tenía problema con venir a San José a comprar eh, los bienes de capital para sus empresas. Ahora ellos quieren que se les atienda en el sitio de trabajo y eso tiene todo el sentido del mundo. Y tiene mucho que ver con el desarrollo que ha tenido el país en toda básicamente en toda la geografía, ¿verdad? Este no es un país como algunos de nuestros países vecinos o otros países de Latinoamérica, en donde el desarrollo básicamente se da en los cascos urbanos y después en las áreas rurales hay una pobreza extrema y ahí el desarrollo básicamente no llega, ¿verdad? Aquí somos bastante, tenemos acceso a productos y servicios de una forma bastante estándar. Entonces, la respuesta concreta es, no deseo más diversificación y con las marcas que tenemos y con la geografía que tenemos me siento bastante cómodo y eso, gracias a Dios, ha sido lo que nos ha permitido sobrellevar estos momentos difíciles. Como empresario, como gerente, don Alonso, ahorita, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, vamos a ver. El gerente, y cuando digo el gerente, incluyo el equipo gerencial, ¿verdad? Este no es un tema del gerente. Yo creo que más bien es un tema más del equipo gerencial como un todo. Básicamente,
lo que más preocupa es la salud de las personas. Eh, en términos generales en el país, pero específicamente la salud de la gente pues que trabaja en Matra y en las empresas relacionadas al grupo. Y esa es la preocupación básicamente de toda la población. Entonces, ¿cómo hacer para ejercer el liderazgo que tiene uno al alcance y con las herramientas que están disponibles para lograr que la gente se sienta segura? Aquí yo creo que volvemos a un tema, y perdone que me vaya un poquito a la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿verdad? Esta crisis vuelca todo hacia la base de la pirámide, en donde la gente está preocupada en primera instancia por su salud, por su seguridad, por su alimento, por su casa, ¿verdad? Por tener un lugar en donde vivir, ¿verdad? Estas crisis, y tenemos ya ejemplos que por medios han salido por todo lado, y es lo difícil de la situación de mucha gente. Entonces, cuando uno tiene a cargo tantas personas que dependen de un sustento, pues entonces el día a día y por lo que uno tal vez se va un poquito intranquilo a dormir cada noche es cómo lograr sostener la funcionalidad de la empresa para ojalá no tener que ajustarle la jornada laboral a nadie y mucho mejor si no tengo que despedir a nadie. Tengo entendido, y me corrige don Alonso, que Matra tiene una planilla de 400 colaboradores. Correcto, 405 colaboradores. Una consulta, las empresas han estado realizando esfuerzos en inversiones en tema de salud, y usted lo acaba bien acotar hace un rato, que es lo que preocupa al equipo gerencial, mantener la salud no solo de sus clientes, sino también de sus colaboradores. ¿Cuál ha sido la estrategia de Matra? Bueno, nosotros, lo que le conté de geografía y lo que le conté de diversificación de marcas es algo que ya habíamos hecho mucho antes de la crisis y específicamente de estos temas que ahora han cobrado tanta relevancia, la verdad es que habíamos iniciado ya hace mucho tiempo. Nosotros teletrabajo lo teníamos implementado desde hace mucho tiempo, ya teníamos cerca de 25 personas en teletrabajo. Hoy, a raíz de la crisis, pues tenemos más de 150 personas haciendo teletrabajo. También las 16 sucursales nos han servido para permitirle a gente que vive en lugares cercanos a las sucursales que trabajen en las sucursales. Entonces adaptamos algunas de las sucursales para que la gente no tenga que desplazarse a la casa matriz en aquellos puestos que se puede, por supuesto, porque hay gente que definitivamente tiene que moverse a Coyol. Trabajo remoto, pues teníamos alrededor de 20 personas y eso se ha duplicado. ¿Qué otras cosas pues hemos hecho en la empresa? Antes de la crisis, y tenemos la ventaja de que ya teníamos práctica, ¿verdad? Tal vez algunos gerentes no tenían tanta disponibilidad para que esto se diera, pues, y ahora, pues, por supuesto que la crisis hace que eso se pueda. Pero ¿qué otras cosas le puedo contar que hemos hecho a raíz de la crisis? Bueno, nos hemos vuelto más finos en el análisis de escenarios financieros, más depurados, más variabilidades. Nos movemos en rangos mucho más amplios de lo que usualmente usted se mueve. Y esas son cosas que también hacíamos antes de la crisis, solamente que ahora pues cobran mucho mayor relevancia. Como todas las empresas del país, nos hemos dedicado a ahorrar y a recortar pues todos los gastos que se pueden ajustar. Le doy ejemplos, pues, viajes al exterior, viajes locales, viáticos, algo de la publicidad, pues no es que se quita, pero se enfoca mejor y se utilizan con mucho más profundidad los medios digitales. Y hay un tema que es fundamental en esto, que es parte integral de la estrategia, que también es antes de la crisis, pero que ahora cobra relevancia, y es la relación con proveedores financieros, ¿verdad? Pero no solo por la relación en sí de lo que significa tener un buen proveedor de recursos financieros, sino también la responsabilidad social. Si nosotros nos está yendo bien y por alguna razón o por varias razones logramos salir en el mes con la planilla y con nuestras obligaciones, pues entonces utilizar a los bancos para lo estrictamente necesario, ¿verdad? No ese juego en que pueden caer algunos empresarios de que aprovechando que hay mucha flexibilidad, pues entonces yo tomo
tomo nota y me aprovecho de esa flexibilidad. Hay que tomar en cuenta que el proveedor de recursos financieros tiene otras necesidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos pagar nuestros pasivos, paguémoslos, aunque el banco nos esté ofreciendo ser flexibles, pues la verdad que mejor paguémoslos para que el banco pueda enfrentar mejor las necesidades de otras industrias, entre las que están, en la mayoría de los casos, muchos de nuestros clientes. Don Alonso, en comparación al primer semestre de 2019, ¿cómo califica este primer semestre desde la óptica de Matra? ¿Han habido un pico negativo en términos de sus ingresos, alquileres de maquinaria? ¿Cómo ha sido este primer semestre en comparación al del año pasado? Ha habido una reducción en los ingresos de aproximadamente un 20%, comparando semestre contra semestre, y hay que tomar en cuenta que el primer semestre del 2019 ya era también negativo, como en un 10% en relación al primer semestre del 2018. Eh, entonces, cuando le hice el comentario de que los estados y los análisis de escenarios financieros son más depurados y con mayores variabilidades, ¿verdad? Y más ámbito de análisis, se debe a eso, ¿verdad? Esta crisis no solo nos agarra en un momento en donde ya las cosas no andaban muy bien, sino que también pues, agarra al país también en una mala época por toda la incertidumbre que venimos arrastrando desde cuando se discutía la reforma fiscal. Entonces, ya son bastantes golpes, ¿verdad? Y eso hace pues que uno sea más, tenga que tener mejor adaptabilidad y eso me lleva al comentario de su pregunta inicial de tener un equipo gerencial que pueda sobrellevar estos momentos de tanta incertidumbre. Don Alonso, muy puntualmente, esto como para darle claves o tips específicamente de una gran organización como Matra, de repente a estas pequeñas y medianas empresas, leyendo un estudio de Celiem, un centro que hace análisis del emprendimiento en Costa Rica, el 87, póngale el 90% de las empresas o las pequeñas y medianas empresas están siendo golpeadas en todos los aspectos, ingresos, despidos, etcétera. ¿Cuál es la clave para soportar esta crisis? Bueno, refiriéndome de nuevo al equipo gerencial y al equipo en general de todos los colaboradores de la empresa, pero yendo más a un segundo y a un tercer nivel de qué significa eso. Uno podría decir que esto se logra sobrellevar en empresas que, que tienen un mayor sentido de compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque el compromiso es lo que hace que la gente pueda ser más resiliente a todas estas situaciones. Y el compromiso muchas veces pasa por tener confianza, ¿verdad? Porque a los colaboradores hay que contarles abiertamente qué es lo que está pasando. Y en una crisis eso se hace mucho más relevante. Se tienen que ver más a menudo, el equipo gerencial tiene que estar más presente. Eh, hay que comunicar las cosas buenas y hay que comunicar también las cosas no tan buenas, ¿verdad? Uno de los pilares de la confianza nace precisamente de la buena comunicación y no es diferente en épocas cuando no hay crisis, pero bueno, obviamente es más relevante. ¿Qué cosas se pueden hacer ahí? Pues ser directo y ser sincero respecto a la realidad de la empresa. Por ejemplo, nosotros dijimos, nos está yendo bien al inicio y no vamos a ajustar jornadas laborales ni vamos a despedir colaboradores mientras los resultados lo permitan. Entonces la gente pues, pide ver los resultados y se les comparte porque es sano que la gente sepa en dónde estamos. Cuando se ven los resultados, pues hacer énfasis en lo bueno y también en lo malo, para también pedir el esfuerzo adicional de todos, ¿verdad? Obviamente que si todos estamos bien, a todos nos sirve. De nada sirve un equipo gerencial arrollándose las mangas y dando la milla extra si el resto del personal no está comprometido. Y para lograr ese compromiso, pues todos tenemos que manejar la misma información. El cuidado de la salud es trascendental en este momento y para eso se necesita echar mano y implementar todos aquellos mecanismos en donde los colaboradores de la empresa sientan que la alta gerencia está
comprometida con su salud, porque estamos hablando no solo de salud de los colaboradores, sino obviamente que la salud de sus familias. Hay que ser coach, ¿verdad? Poner la experiencia de quienes tienen más experiencia al servicio de los colaboradores, sobre todo aquellos que están pasando mal. Hay gente que tiene y que esto le genera mucha ansiedad. Entonces hay que estar ahí presente, ¿verdad? Y finalmente yo creo que ser solidario, ¿verdad? Es un tema bien importante. MATRA tiene una asociación solidarista activa en donde está más del 99% de los colaboradores, pero lo importante ahí es ayudar a los que menos tienen, ¿verdad? A las empresas que no nos ha afectado tantísimo, pues echar mano y ponernos la mano en el corazón y ayudar con lo que se pueda. Ya en la parte personal, don Alonso, ¿cuál debe ser el papel que debe tener hoy ese gerente? Se habla mucho de liderazgo, de un nuevo liderazgo, donde está incorporando, creo que ya me lo acaba de mencionar usted un poquito, que incorpora un poco al colaborador, pero ¿cuál tiene que ser ese nuevo gerente? ¿Cuál va a ser el perfil de ese nuevo gerente a partir de ahora? Bueno, vean, yo creo que el gerente de a partir de ahora, ojo que lo que voy a decir no es diferente a épocas antes de la crisis, pero las cosas que le voy a decir son ahora más importantes. El gerente de ahora tiene que ser una persona que tiene más información, sobre todo para anticiparse, para poder tomar decisiones de forma anticipada. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo afecta la industria en la cual participo? O cómo podría llegar a afectarla en momentos de tanta incertidumbre. El cambio de prioridades es fundamental. Hace unas semanas salió un artículo de Harvard Business Review, donde decía básicamente que eso que le decía hace un rato, que son momentos importantes en donde el gerente tiene que ser muy hábil para priorizar y no pensar tanto en innovación o en generar ingresos o la participación de mercado, sino en este preciso momento estar enfocado en el control de gastos y en el mantenimiento de la liquidez, porque eso es lo que en este momento nos puede hacer sobrevivir. Y obviamente que si existen espacios para ser innovadores y generar ingresos adicionales o ganar más participación en el mercado, pues verlo obviamente en paralelo, pero el nombre del juego en este momento, Cristian, es control de gastos y mantenimiento de la liquidez. Y yo creo que esta crisis de alguna forma nos ha demostrado que, y esto ya tiene que ver mucho con la situación del país, yo sí creo que los empresarios de Costa Rica y los gerentes que manejan empresas deben ser, debemos de participar más en conjunto y generar expectativas positivas, aun y cuando las circunstancias son difíciles, no meternos en esa negatividad y en eso replicar la incertidumbre y ser tan críticos, ¿verdad? Chica, en estos días uno ve medios de comunicación y sobran los diagnosticadores de malas noticias. Yo creo que eso no ayuda, ¿verdad? Entonces el nuevo gerente también tiene que ser alguien que difunda ideas positivas, que no le tenga miedo al riesgo y que comunique asertivamente el hecho de que una crisis puede llevar a cosas muy buenas y que dichosamente Costa Rica tiene en este momento una situación por mucho mejor a la que se vive en la mayor parte del mundo, y eso es básicamente por las instituciones y por la cultura, ¿verdad? De nuestro país. Para concluir, don Alonso, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. ¿Qué podemos esperar de Matra este año, el próximo año? ¿Hay algún anuncio ahí que tenga escondido, don Alonso? No, para nada. Así como no le escondemos nada a nuestros colaboradores, tampoco. Sería pues, un gusto contarles si tenemos alguna idea. Antes de la crisis, pues estábamos valorando si en alguna zona del país nos expandíamos, pero eso lo tenemos obviamente que en espera. En realidad, en este momento en Matra, continuar por la línea que hemos
manejado, la estrategia que hemos tenido en estos años y que pasa mucho por el entender la dinámica del cliente y cuáles son las necesidades específicas, entender la economía de los clientes y cómo adaptar los procesos internos de Matra para lograr que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor del mercado. Ya a nivel macroeconómico, de seguirle prendiendo candelitas al gobierno de turno para que puedan ejecutar obra pública. Ojo que en estos meses hemos estado viendo muchísima más obra pública de lo que veíamos hace muchos años. Y si eso continúa por esa ruta, eh, por supuesto que en unas semanas, meses o cuando usted tenga a bien volverme a entrevistar, probablemente la conversación va a ser más en ese contexto de qué ha hecho Matra para atender esos mercados y cómo nos hemos adaptado a ese crecimiento. Entonces, cruzar los dedos, o sea, yo soy un fiel creyente que el crecimiento del Producto Interno Bruto de este país podría llegar a niveles del 5 o el 7%, si el gobierno ejecutara la totalidad de los empréstitos que tiene para ejecutar en obra pública. De hecho, esa es una de las proyecciones, si no me equivoco, de la Universidad de Costa Rica, que un PIB superior al 5% podría beneficiar y bajar esa curva de desempleo en Costa Rica. Totalmente. Y es que es alto impacto, ¿verdad? Porque no solo es inclusivo en términos de mano de obra, sino también en geografía, ¿verdad? Las necesidades de infraestructura de este país, que no se limitan a solamente hacer las calles por las que todos transitamos, sino también, pues estamos hablando de represas hidroeléctricas, canales de abastecimiento de agua en zonas de producción agrícola, puentes, caminos rurales, municipalidades con presupuestos amplios para poder ejecutar obra pública en zonas rurales. En fin, la lista es interminable y definitivamente que el país se vería beneficiado. Y lamentablemente eso no ha sido así pues básicamente por la falta de ejecución. No es ni siquiera un problema de dinero, ¿verdad? Y eso lo hace todavía más irónico el tema, ¿verdad? Hay países que esto simplemente no lo pueden hacer porque no tienen el dinero. En Costa Rica tenemos el dinero aprobado, simplemente que no lo ejecutamos. Ha sido la enorme discusión desde que yo tengo memoria. El problema no es el dinero, sino la ejecución. Correcto. Y ojo, y aquí tal vez siendo un poquito crítico, también pasa porque entonces, así como en esta conversación nos extendimos diciendo que lo importante y lo básico de una correcta administración es la gente, ¿verdad? Con eso empezamos y con eso cerramos. En el gobierno es igual, ¿verdad? Y los jerarcas de los gobiernos, tanto los que están permanentemente en las instituciones como los que están de turno, pues tiene que ser gente bien pagada para que tengan un incentivo de ir a trabajar al gobierno, ¿verdad? Entonces, esa mezquindad tan profunda que se escucha de mucha gente de que es ese platal que le pagan al gerente de un banco o a un ministro de obras públicas, pues basta con compararlo con el sector privado y yo soy un fiel creyente que en el gobierno debería de haber jerarcas que ganen buen dinero para que haya un incentivo de gente buena y experimentada para ocupar esos cargos. Totalmente. Don Alonso Bogante, gerente general, desde hace 8 años, don Alonso. Correcto, 8 años tengo en Matra. Tengo 10 años, pero los primeros 2 años fui gerente financiero de Matra, entonces tengo 8 años como gerente general. Ahí estuve viendo un poquito, estuve en INCAE y en la Universidad Central en Florida. Correcto, sí, yo soy graduado de Administración de Negocios y Negocios Internacionales de la Universidad de Florida, Florida Central, en Orlando, Florida, y después hice una maestría en el INCAE, fui a Nicaragua por un par de años. Para relajarnos y ya cerrar, lastimosamente se nos acabó el tiempo, ¿qué espera del juego de hoy? Yo soy sapricista y ahora que estábamos hablando de los gerentes, iba a cometer la imprudencia de decirle que esto de ser gerente es básicamente lo mismo que ser un buen entrenador de un equipo de fútbol. Iba a hacer mención del partido de hoy en la noche, pero me quedé callado. Pero ya ahora que me estaba abriendo la puerta, pues yo soy sapricista
algo envenenado. Tengo 3 hijos varones y vamos al estadio todo el tiempo, así es que esta pandemia también nos tiene ayunos de poder ir al estadio. Me cambié esta camisa porque la que anduve todo el día es la de la morada, así es que termina la entrevista y me la vuelvo a poner porque mis hijos andan ahí ya con ganas de pegar gritos. Ojalá que nos vaya bien, ¿verdad? Bueno, eso mismo espero yo, también sapricista. Muy bien. Vamos a ver, espero que nos vaya bien. Don Alonso, Ojalá que sí. muchísimas gracias, de verdad. A usted, Cristian, muchas gracias y excelente sus programas, sus entrevistas. Mantenemos gran aprecio por lo que usted hace y estos espacios pues permiten comunicar de alguna forma lo que hacemos en el sector empresarial. Muy amable.